Buenas noches, bienvenidos al canal El Umbral del Miedo Oficial. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Ponte cómodo. No eres el único al que le gusta estremecerse de miedo. Desde que el mundo es mundo, circulan entre los hombres todo tipo de narraciones escalofriantes. Uno casi diría que no podemos vivir sin ellas. Si buscas la palabra terror en el diccionario, verás que lo definen como miedo muy intenso, pero lo que no dicen es que con el terror también te lo puedes pasar en grande. Por ejemplo, cuando lees un libro o ves una película de miedo, o cuando te reúnes con tus amigos o familiares para contar sus historias de terror, o de misterio o de suspenso, porque las historias de terror pueden disfrutarse en la cama o en un sofá, donde sabes que estás seguro y no puede pasarte nada. Eso es lo bueno. Y si la cosa se pone demasiado aterradora, basta con taparse los ojos o cerrar el libro y meterse debajo de las sábanas. Lo peor que te puede pasar es que luego tengas una pesadilla, pero ese es un precio que merece la pena pagar por una buena historia de terror. Y al día siguiente o con la serie que estés viendo o con la película. ¿Sabías que el horror es un arte? Lo digo en serio. Piensa, por ejemplo, en un cuento tradicional como el de Juan sin miedo. El protagonista de la historia es un niño un poco gordo que no pilla lo del arte del terror y emprende un viaje para descubrir qué es el miedo y qué se siente cuando se tienen escalofríos de puro pánico. Pero incluso después de pasar 3 noches en un castillo encantado, Juan sigue sin comprender qué es el miedo. En vista de su valor, el rey lo elige para casarse con su hija, a lo que él accede con mucho gusto. Al cabo de un tiempo, la princesa, harta de oír sus lamentos por no ser capaz de sufrir escalofríos, le echa encima un cubo de agua fría lleno de pececillos mientras duerme. Juan se despierta sobresaltado y exclama: «Pero cariño, ¿qué significa esto? Estoy tiritando, tengo escalofríos. Por fin sé lo que es estremecerse de miedo». Juan no cabía en sí de gozo. De modo que ya lo ves, el terror es un arte que no todo el mundo domina. Así que si sabes estremecerte de miedo, está claro que tienes más de 2 dedos de frente. Una de las principales características de las historias de terror es que en ellas ocurren cosas imposibles en el mundo real. Los muertos salen de sus tumbas y las manos cortadas cobran vida. Podrías llamarlo una realidad alternativa, una realidad paralela en la que todo es posible. Quien diga que no le gustan las historias de terror no sabe de lo que se pierde. Piensa, por ejemplo, en los vampiros, en los hombres lobo, en las brujas, en los fantasmas, en los monstruos, en los zombies. Las leyendas sobre este tipo de criaturas son de todos los tiempos. Yo te iré presentando en diferentes semanas y días diferente información. Todas las criaturas de las que te acabo de mencionar guardan relación entre sí. Es como un álbum de familia. Si esta familia de seres terroríficos, la vida y los libros serían mucho más aburridos, si esta familia de seres terroríficos, la vida y los libros serían mucho más aburridos, porque aunque sabemos que todo es pura fantasía, son un gran estímulo para nuestra imaginación. Pero el arte del terror consiste precisamente en hacer durante un rato como si todo fuera auténtico, usando la imaginación. Las historias de miedo pueden ser tan terroríficas como tú quieras. Para quien no tiene fantasía, una suave llamada a la puerta no es más que una suave llamada a la puerta. Pero para quien domina el arte del terror, esa llamada puede significar algo muy distinto. ¿Quién acecha al otro lado de la puerta? ¿Un vampiro? ¿Un monstruo? ¿Un hombre con un gancho de hierro? ¿El dentista?
el buen artista del terror no dormirá tranquilo hasta que no sepa quién llama a la puerta. Quien no entiende el arte del terror se meterá tranquilamente en la cama a dormir, porque no tiene ningún miedo. Pero una noche, mientras duerma plácidamente sin sospechar nada, tal vez vengan los monstruos por él. Espero te haya gustado nuestro intro. Déjame un comentario y si te gustó, déjanos un like. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Cierra los ojos y apaga la luz. Hoy te presentamos Relatos de Medianoche. Me acuerdo que cuando yo estaba chiquillo, mi abuelo fue una persona que le trabajó a la familia de Isaac Arriaga, aquí en Morelia. Entonces, no sé si ubiques la casita que está donde está ahora la UNAM, un museo de la UNAM, algo así. Ahí entra la esquinita que sale del acueducto hacia las Tarascas. En esa casa vivieron unas señoritas. Mi abuelo les decía a las señoritas Ámano. Creo que tenían algo que ver con el gobernador. Entonces en esa parte a mí me tocó entrar y había un sótano. En ese sótano comentaba mi abuelo que hacía años que ahí encerraban a la gente en la época de la Revolución, desde la Independencia. Era una casa muy tétrica, muy oscura, con el sótano grandote. Estaba bastante grande, casi era toda la planta baja. Estaba llena de tiliches en ese tiempo. Entonces yo estudié en la escuela Simón Bolívar, que está cerca de ahí, y nos gustaba mucho ir a chismear por unas ventanitas que estaban ahí. Esto nunca me tocó ver nada, ¿para qué te voy a decir que sí vi? Pero sí existía la leyenda de que ahí en la noche se aparecían, pues los muertos, toda la gente que había sacrificado en ese tiempo. Pues los muertos, toda la gente que habían sacrificado en ese tiempo. Entonces te estoy hablando de hace, pues no sé, 40 años por ahí o 35 años. Entonces siempre ha sido una casa que se me ha parecido muy misteriosa. Y es esa la que sale ahí en el acueducto viniendo del Caballito hacia las Tarascas. Es un sótano. Creo que ahora es algo de la UNAM. No recuerdo bien qué es, pero es algo de la UNAM. Pero nunca me tocó ver nada. Pero sí se platica mucho que ahí se aparecía toda la gente que habían sacrificado en esa época de la Revolución. Mi abuelo era muy creído de esas cosas. En ese tiempo él buscaba mucho dinero, le gustaba mucho buscar monedas y pues se metía a veces a los recovecos, que estaban medio feos, la verdad. Él decía que una vez que estaba trabajando en esa casa, haciendo unas reparaciones, que le hablaban. Él decía que una vez que estaba trabajando en esa casa, haciendo unas reparaciones, que le hablaban. Él se llama José. Nosotros le decíamos Paché. Siempre le decíamos Paché. Y él decía que le llegaron a hablar varias veces, que le decían José ven en esa casa, pero igual pues era para sorprendernos, o no sé, pero sí él era muy muy allegado a esas cuestiones y decía que siempre le decían José. ¿Será cierto lo que dice mi abuelo? Relato de Víctor Manuel Arreola. Hace algunos años aquí en Morelia, por la calle Allende, para ser más precisos, por ahí cerca del Palacio Municipal, está una casona que en muchas ocasiones la tuvieron ahí como museos temporales, donde llegaron a presentar arte egipcio. Ahí había cosas muy interesantes. Hubo otra ocasión que presentaron los instrumentos de tortura de la Inquisición, así como eso, hubo varias exposiciones temporales. Estando yo por ahí, sin la intención de ir, ni mucho menos, cuando vi que tenía tiempo en mi recorrido y vi que estaba la exposición egipcia, traté y entré, pagué mi cuota de entrada y me dirigí hacia las salas de exposición. En la primera sala de exposición vi que estaba todo oscuro. Realmente para mí no era ningún problema, porque he estado en distintos lugares, en museos,
por ejemplo, con esas características, y yo nunca he tenido ningún problema. Sin embargo, en esa ocasión que estoy comentando, sí sentí una especie como de algo raro, como que sentía a alguien junto a mí, como que yo sentía frío en mis manos y como corrientes de frío. Perdón, pero ya no sabía ni de dónde salían ni a dónde llegaban, pero yo las sentía. 2 o 3 veces me detuve como para voltear a mi alrededor y no veía nada, porque yo era el único visitante en ese momento. Recorrí la primera sala y estuvo interesante. La segunda y la tercera, de ahí salí hacia un pasillo para dirigirme al fondo de la casona y continuar con mi recorrido. Subiendo una escalera, así como tipo caracol en escuadra, desde luego todo de cantera. Sin embargo, cuando pasé por ahí, antes de subir la escalera, vi que estaba una excavación, como que estaban haciendo ahí alguna remodelación, y ahí estaba húmedo, pero ahí en ese momento sentí una especie como de pesadez. Ya no nada más era una especie de sentir presencias alrededor, sino una tremenda pesadez. No hice caso porque ahí ya era la luz del día, ya no estaban las salas oscuras. Sin embargo, continué mi recorrido a la parte superior donde había otras 2 salas de exposiciones. Estando por ahí en 2 salas, pues ya no me atrevía yo porque sentía algo, sentí esa frialdad del viento. Sentía también así como temores y yo ya no entendía por qué yo me sentía de esa manera, porque yo tenía ese temor. Y de reojo empecé a ver lo que estaba en la exposición ahí de esas salas, en la planta superior. No tuve la calma de estar viéndolas con toda la disposición, porque ya no me sentía a gusto, cosa rara en mí porque yo no soy así, de temeroso. Sin embargo, no le hice mucho caso, pero sí le hacía caso porque no estaba contento, no estaba a gusto. Entonces vi que ya era suficiente y bajé las escaleras. Y cuando pasé otra vez sobre esa excavación, pues sentí esa misma sensación de pesadez, de frío, de cosa rara, presencia, sin ver nada en realidad. De ahí me puse ya casi a la entrada platicando con los que estaban encargados y yo les platiqué un poquito mi experiencia. Ellos me comentaron que mucha gente le pasa lo mismo. Y en ese momento ellos me confesaron que en esa excavación donde ellos estaban, que yo les expliqué al pie de la escalera, me dijeron que había muerto ahí un niño. No me dijeron cuándo, por qué, pues ellos tampoco lo sabían. Pero también lo que sí me platicaron es que en las paredes habían encontrado restos humanos simulando un cadáver humano, donde le atribuyen que esa persona murió emparedada, o sea, entre 2 paredes. Ahí hubo conjeturas porque mucha gente de los que estábamos ahí presentes y los que me estaban explicando mencionaban que pudiera darse el caso de una persona enterrada viva. Otros comentaban que podría haberse dado el caso de que una persona fue sacrificada y ahí la ocultaron. De cualquier manera, lo que haya sido, cuando ya me dijeron sobre los restos humanos, entonces yo ya saqué por conclusión de que en ese lugar era donde yo sentía las presencias más fuertes, que me atemorizaban, hasta cierto punto sin saber por qué, desde luego. Y ya cuando me dijeron eso, dije, bueno, entonces sí hay cierta correspondencia con lo que yo sentía, con lo que me explicaron que había. ¿Qué indica todo esto? Que las presencias energéticas de las personas que ahí fallecieron o la presencia energética que habitaron esas casonas hace bastante tiempo, quizá la energía era tan pesada que quedaba impresa en las paredes. Y uno ajeno a todas estas situaciones, cuando tiene ciertas facultades para recibirlo, lo sientes y así lo siente uno cuando pasa uno. Por ejemplo, por los hospitales, las cárceles, los cementerios, donde hay ese tipo de presencias o cosas pesadas, inclusive hasta en los templos.
Pero esa fue la experiencia que yo tuve, en la cual pues sí se me quedó grabada, porque yo he estado en otros lugares, si tú quieres, con más fuertes energías, hablando, y no había sentido la experiencia. Quizá también le atribuyo a que yo estaba solo, posiblemente. Pues esa casona ya está cerrada, ya no tiene exposiciones para el público. No sé por qué, desconozco, pero esa fue mi experiencia. Esa experiencia yo la tuve por allá en el año 2000. No tengo el momento preciso, pero considero que fue en el año 2000. Espero te haya gustado.